Flight crew, please prepare for departure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 96.9 FM. 10 años. Copy that. Al aire. Over and out. Kommen und gehen und stets aufs Neue ergriffen, beglückt und begeistert sein. Denn die Idee und die Bewegung sind Lebensausdruck unseres Volkes und damit ein Symbol des Ewigen. Es lebe die nationalsozialistische Bewegung. Es lebe Deutschland. Me parecía que le iba a dar un infarto. Es que justamente mañana, cuentavientes, fue el día en que se suicida Hitler. O sea, mañana hace 70 años, 30 de abril de 1945, Hitler se quita la vida. Y nuestro experto en cultura general, cultura contemporánea, historia contemporánea, Jacobo Dayan, especialista en derechos humanos, especialista en genocidio, a que nos venga a contar, especialista en holocausto, que nos venga a contar quién era Hitler. De entrada, tú escogiste este fragmento, ¿no? Sí, este fragmento es parte de uno de los documentales más importantes que se hicieron durante el régimen, que incluso hay por ahí en el portal de MOA un artículo sobre la documentalista. Ya se los tuiteo Sí, ahorita. el documental se llama El triunfo de la voluntad y este es uno de los discursos que se da en una de las reuniones del partido, ya estando Hitler en el poder, en 1934, como clausura de este evento magno del partido. Y bueno, es evidente que la capacidad oratoria, cómo inflamaba el espíritu de la gente. A gritos, A grito, a frase corta, a gritos, muy gesticulado, movimientos de manos muy ensayados. Todos sus discursos los ensayaba frente a espejo y con un fotógrafo. Okay. Mientras él daba el discurso frente a un espejo, su fotógrafo personal le iba tomando fotos y después él las revisaba para ir adecuando la gesticulación de acuerdo a las frases que iba diciendo. Es decir, es un hombre que se preocupaba mucho ¿Cómo se veía? por la imagen. Probablemente sea de los primeros políticos que se preocupó por la imagen pública. Sí. Y bueno, este documental, El triunfo de la voluntad, se convirtió hasta la fecha en uno de los documentales más estudiados por la gente que se dedica a hacer imagen de políticos. ¿Quién era Hitler? Ahora sí que abro esa pregunta y arráncate. Bueno, Hitler nace en Austria, es austriaco, después trataremos de explicar cómo demonios un austriaco se convierte en presidente de Alemania. Además, Porque para cuando se convierte en presidente de Alemania, Austria evidentemente todavía no es parte de Alemania, sino hasta que Hitler llega al poder es cuando años después se anexa a Austria. Es un austriaco de clase media, hijo de un hombre que trabajaba en el servicio público. Alrededor del nacimiento de Hitler y de su origen también hay un montón de mitos. Que en 1889, ¿no? 1820 de abril de 1889, nace en Brno, una ciudad muy pequeñita cerca de Linz, a unos kilómetros de Salzburgo, cerca de Múnich, en Alemania. Y el amor de la vida de Hitler fue su madre. Era un niño de mamá. 4 hermanos. Sí, solo sobrevive solo una de las hermanas llega a edad adulta y medios hermanos. Acerca del nacimiento de Hitler hay muchos de los mitos. Alrededor de la persona Hitler hay millones de mitos. Sí, sí. Uno de ellos es que probablemente era de origen judío. La respuesta es no. Pero ¿de dónde surge el mito? Como todo mito tiene un lugar desde donde se ancla y se sospecha que podría ser o no judío. El padre de Hitler es hijo natural de la abuela de Hitler, es decir, fuera del matrimonio. Un hijo fuera del matrimonio, el padre de Hitler. Y la madre tiempo después se casa con un hombre de apellido Hitler. Y entonces el padre adoptivo de Hitler le da el apellido a su hijo. claro. Entonces, la duda es quién fue el verdadero padre del padre de Hitler. Ajá. Entonces, todos los estudios que se han hecho hablan de que es muy probable que haya sido incluso el hermano del padre de Hitler quien haya sido el verdadero padre, ¿sí? O gente cercana a la madre, pero en ninguno de los casos podríamos pensar que Hitler tenía un abuelo. La duda es el abuelo materno, el origen del abuelo materno, que es el que le da, perdón, el abuelo paterno, que es el que le da el apellido y el apellido Hitler. Entonces, el apellido viene... Hitler era su padrastro. El papá de Hitler creció con su padrastro. Por eso.
Ah, el papá de Hitler, claro. El papá de Hitler creció con su padrastro. Ajá, claro. Entonces, si hubiera duda, hay duda sobre el abuelo paterno, que es el que da el apellido Hitler. Pero ninguna de las investigaciones habla de que probablemente haya habido un judío arriba. Incluso, de una vez para acabar con los mitos, dentro de la alta dirigencia nazi, que estaban Hitler, Goering, Goebbels, Himmler y Heydrich, que son como los más grandes líderes. Goering, jefe de la Fuerza Aérea, Rudolf Hess, en su momento el segundo de a bordo del régimen, Himmler de la CSS, Goebbels de propaganda y Heydrich de operar el exterminio. El único que tenía ascendentes judíos o ascendencia judía era Heydrich. Era el único. Ok, entonces. Hitler nace en un pequeño pueblo en Austria. Oye, una anécdota. En la casa donde nació Hitler, existe todavía en este pequeño... En Braunau. Exactamente, sigue existiendo. Y durante muchos años, esta casa fue rentada por el gobierno, por la municipalidad, para que no se convirtiera en un espacio de culto neonazi. La dueña de la casa dice, yo quiero vender este departamento porque necesito dinero. Y la municipalidad dice, nosotros no queremos comprarla porque no sabemos qué hacer con ella. Entonces, hoy hay un problema de qué va a pasar con la casa donde nació y vivió Hitler su infancia, con esa propiedad. Lo que se está buscando en Austria es de que esta propiedad sea comprada por el Estado y se convierta en un centro cultural o una casa, un asilo de ancianos, es decir, algo al servicio de la sociedad, porque si se pone a la venta pública, es muy probable que grupos de ultraderecha neonazis intenten comprarlo y hacer alrededor de eso una iglesia, un monumento, sí, claro, en el departamento donde él vive. Entonces Hitler crece ahí en la clase media. El gran amor de Hitler toda la vida fue su madre. Nombre de la madre, queremos nombres y apellidos de todo el mundo. El padre se llama Alois Hitler, o el padre adoptivo, y la madre Clara Pols. Es el nombre de la madre. Y Alois Hitler, el padre. Ok. Entonces, tiene 4 hermanos, solo uno llega a edad madura y varios medio hermanos del primer matrimonio del padre. Con una de ellas, con una de las hijas de media hermana de Hitler, Hitler tuvo su primer amorío. Con su media hermana. Con su sobrina, su sobrinastra. Sí, su sobrinastra. La hija claro. La de sobrinastra, la hija ese es otro de los mitos, la sexualidad de Hitler. ¿Qué hay alrededor de la sexualidad de Hitler? Muchas de las preguntas que llegaron era si era gay o no era gay. No, que decían que no hacía el amor porque le quitaba energía. No. Y concentración. Él Era tuvo uno una de los relación mitos. con su sobrinastra ya antes de tomar el poder, muy cercano a tomar el poder, una sobrinastra mucho menor que él. Él tiene, para estos entonces, en los 30, él tiene 41 años y la sobrina tiene 10 y muchos, 20 y pocos. Ángela María se llama, Heli, de cariño le decía él, y ella se suicida. Ok. Es un suicidio nunca sabido por qué en el 31, es decir, poco antes de que Hitler llegara al poder, ya era una figura pública importante en Alemania. ¿Será porque la dejó? No la dejó. Él se va, ella queda en la casa y él se va a su probablemente lucha. por la, no, bueno, se va, no se va que la abandona, se va a chambear. A chambear. Se va a una gira a Hamburgo, de hecho. Y él llegando allá se entera, le avisan que ella se suicida en una relación muy tormentosa donde a ella la tenían muy presionada, la tenía muy controlada, no la dejaba salir, no la dejaba hacer nada, una obsesión tremenda de Hitler sobre de ella. Aún y cuando ya al final de esa relación con su sobrinastra, él empezaba a salir ya con la que fue su pareja hasta que muere. Con Eva. Mueren juntos con Eva Braun. Entonces la sobrina, Ángela María, se suicida. Okay. Y es un gran golpe emocional para Hitler, este suicidio, aunque ella ya anda con alguien. Ok. ¿Sí? Entonces, otra de las cosas que se habla mucho de la vida de Hitler es, Hitler en su adolescencia intenta ser artista, pintor particularmente, y aplica para entrar a la Academia de Artes de Viena. Intenta ingresar a la Academia de Artes de Viena y es rechazado un par de veces. O sea, no lo aceptaron. No lo aceptan. O sea, de haberlo aceptado, quién sabe qué hubiera pasado en la historia de la humanidad, ¿no? Pero Así, él no entra. estaríamos diciendo, mira, Miró, Gauguin, Hitler, Picasso. No, porque era demasiado.
los gustos artísticos de Hitler eran demasiado clásicos. Pintaba acuarelas, pintaba paisajes, y esto más después bien se era verá. acuarelista, Sí. ¿no? Y la corriente artística en esos años andaba en cosas de vanguardia. Exacto. Sí, el expresionismo, el impresionismo, luego el cubismo, el dada, el surrealismo. Hitler odiaba eso. Estando a cargo ya en la siendo el líder de Alemania como canciller y presidente, prohíbe este arte y lo llama arte degenerado. Todas estas manifestaciones de vanguardia, y él se apega a los estándares clásicos del arte, casi griegos. Y no lo aceptaron. No lo aceptan un par de veces. Ahora, en Austria había una obligación de que los jóvenes entraran al ejército. Y él no quería entrar al ejército. Él se sentía un Ay, artista. debería de haber seguido su corazón. De veras. Bueno, Otro gallo. por seguir su corazón y no entrar al ejército, se va de Austria para que no lo obliguen a ingresar al ejército y se va a vivir a Alemania, Exacto. Múnich. a Múnich. De cómo todo... O sea, aunque te quites las y cosas tal. se van dando. Entonces, él en el 13 se va y empieza a sobrevivir ya con la herencia que le han dejado sus padres, porque es un pintor muy poco exitoso, le va muy mal económicamente y vive de lo que le dejaron sus padres, la pequeña herencia que le dejaron sus O sea, padres. tenía 24 años cuando se va a 24 Múnich. años, se va a chavalito. Múnich. A München. A München. A München. Ok. Y ahí le toca y le agarra el inicio de la Primera Guerra Mundial. 1914 inicia la Primera Guerra Mundial, él viviendo en Múnich, y es enrolado en el ejército alemán. Aunque haya nacido austriaco, la relación entre Austria y Alemania en esos años no eran imperios, era el imperio alemán y el imperio austrohúngaro, permitía esta migración de personas porque son considerados el mismo pueblo germanoparlante. Entonces Hitler entra al ejército alemán sin otra alternativa. Empieza la guerra, joven, a la guerra. Y él hace un trabajo mediano, no tiene gran participación, llega a ser cabo, es decir, sí tiene algún tipo de ascensos, pero su chamba era casi de mensajero. No era un hombre que estaba al frente disparando, sino su chamba era de mensajero entre trincheras. La Primera Guerra Mundial es una guerra de trincheras, y es 2 veces herido en la guerra. En la primera, muy al principio de la guerra, por disparo nada grave, y la segunda casi le cuesta la vida. Es intoxicado por gas mostaza, que era una de las formas más brutales que se utilizaron en la Primera Guerra Mundial, y casi queda ciego. Y estando en recuperación en un hospital, se entera del final de la guerra. Entonces él casi queda ciego. Sí, no combatió casi todo el... Él no era de combate, él Sí, era era un más bien chalán. mensajero en la guerra. Pero Entonces, del 14 al 18. él está en la guerra, 2 veces herido, la segunda casi de menos pierde la vista. Se salva de milagro y se encuentra, como muchos jóvenes alemanes austríacos al final de la guerra, pues cargando la derrota, decir, todo el sacrificio que se hizo pues no sirvió para nada, la humillación que sufrió Alemania. Y él empieza a acercarse a la ideología que permeaba o que era importante en los círculos militares y de la ultraderecha alemana. Él ideológicamente se encontraba de ese lado, como joven. Y dentro de este espacio, tanto del ejército como de la ultraderecha nacionalista, que está en contra de la humillación que sufre Alemania, las condiciones puestas después de la Primera Guerra Mundial, ahí es donde él empieza a acercarse de manera importante a toda la ideología antisemita. Pero ahí se mete al Partido Obrero Alemán. Antes, un poco después. Un poquitito No después. al Partido Obrero Mundial, No. al Partido Obrero Alemán. Sí, pero es un poco después. Él empieza... El discurso del ejército alemán fue: nosotros perdimos la guerra porque fuimos traicionados, acuchillados por la espalda en Alemania. Es decir, no perdimos por el frente. Los mismos alemanes también se volcaron a hacer esta derrota. O sea, fueron de alguna manera también como, no manipulados, pero pues, se volvieron derrotistas los alemanes y se pusieron a favor del enemigo. Bueno, la derrota alemana tiene que ver con derrotas militares. El discurso oficial fue: nosotros perdimos la guerra para salvar el honor del ejército porque fuimos traicionados por los comunistas y por los judíos. Ese fue el discurso de la derecha alemana, la ultraderecha alemana y el ejército, para salvar un poco
El honor. El honor del ejército, que sobre todo el del ejército que formó parte importante del gobierno que siguió a que acaba el imperio alemán. Entonces Hitler empieza a entrar en contacto con estos sectores, se encuentra desempleado, desesperado, sin dinero, y va a pedir chamba. Lo único que sabe hacer como pintor no la hace. Va a pedir chamba al ejército, al muy pequeño ejército que quedó en Alemania, que les permitieron tener después de la derrota de la Primera Guerra Mundial. Entra a chambear al ejército y lo meten como de oreja a chambear. Es decir, de espía de gente que va a ver ciertos grupos, a ver qué está pasando, como de informante del ejército. Y en ese momento es que una de sus asignaturas, de sus chambas que le piden es ir a meterse a una reunión de un partido pequeñititititito que había en Múnich, el Partido Obrero Alemán. Un partido ultranacionalista de derecha. Él va a ver qué hay ahí para informar al ejército. Claro. Como informante. Llega y se encuentra en una cervecería, es la reunión, con 7 personas. Y él toda la vida seguirá diciendo esto. Nosotros empezamos siendo 7. Y hacía incluso con estos aires de grandeza que tenía, dice, así como hubo alguien que empezó con 12 e hizo una religión, hablando de Cristo, sí. Nosotros empezamos siendo 7 y hoy somos millones. Es lo que decía ya siendo presidente. Y la ideología de este nuevo partido le atrae de manera importante y decide salirse de la chamba y meterse a militar a este partido, el Partido Obrero Alemán, que es el mismo partido que después él le cambiará el nombre como Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Es decir, de Partido Obrero Alemán él le agrega lo de nacionalista y socialista. Y de ahí el nombre del partido nazi. Nacional Socialista. Exactamente. Entonces, él entra en los primeros años después de la guerra 19 al partido y en poco tiempo se convierte en la figura más importante del partido. Un año después. ¿Por qué se convierte en la figura más importante del partido? Por su capacidad de oratoria. Okay. Su discurso, la habilidad que tenía para convencer a la gente, es decir, eres un hombre con una habilidad innata que fue refinando, como lo decíamos empezando el programa, refinando su forma de dar discursos, la gesticulación, pero su capacidad de convencimiento y algo importante, tenía una personalidad muy carismática. Y nosotros no nos damos cuenta porque la gran mayoría de las imágenes que tenemos de él son en blanco y negro. Sí, uno. Y si buscan imágenes a color, si ven una imagen a color de su rostro, tenía unos ojos una mirada muy penetrante, muy, muy profunda, ojos de color gris azul, algo rarísimo. Búsquenla, la imagen o por ahí se tuitea, con una mirada, de esas miradas penetrantes, con un color de ojos muy extraño. Ahorita se las tuiteo, ¿eh? Quiero saber la estatura nada más. Era un hombre bajo. De hecho, ¿verdad? había chistes de que si la raza aria era tan alto como Hitler, tan esbelto como Goering, tan fuerte como Goebbels, es decir, la alta dirigencia nazi estaba lejos, claro. lejos del estándar ideal de lo que ellos llamaban raza aria. Okay. Pero era un hombre con una capacidad de convencimiento muy importante y hace que el partido, que empezaron siendo 7, tome cierta importancia, muy pequeña, muy rápido. En ese momento, para que yo no me pierda, y tampoco los cuentavientes, el poder está en manos de... Después de la Primera Guerra Mundial, el imperio se desbarata, el imperio alemán, y se crea una república por primera vez en la historia de Alemania. Alemania llega a la forma republicana muy tarde, es decir, 100 años después que nosotros en México, por ejemplo. Nosotros llegamos en teoría en 1820-21 después de la revolución, de la independencia. Creamos una república. En Alemania llegan 100 años después, cuando en Francia llegaron a finales del siglo XVIII, 1700 y tantos. Entonces, hay un gobierno, una coalición de centro-izquierda, es la que gobierna Alemania. Y él está exactamente al otro lado del espectro. Él está hasta la ultraderecha nacionalista, pero su partido no es importante. En los primeros años de los 20, el partido nazi no pinta por ningún lado. Nada. Ahora, ese partido de izquierda, de centro izquierda, que gobernaba, habían
judíos también en puestos importantes. Sí, de hecho, uno de los primeros asesinatos políticos importantes fue el de Walter Rathenau, ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, judío asesinado. Los judíos representaban el 1% de la población alemana. Okay. Son cerca de 60 millones de alemanes en esos años, de los cuales más o menos 500,000 son judíos, el 1%. Okay. Y hay judíos de todo tipo. Hay judíos en puestos políticos importantes, hay judíos artistas, hay judíos comerciantes, hay judíos pobres, hay judíos hay en la banca, hay judíos en otros lados. En el campo, judíos de todo tipo. O sea, no es de que el judío estaba acomodado, controlaba la política, controlaba los medios. Pero sí había un partido y sí existía ese partido también con este 1% de en puestos importantes cuando el judío viene vienen de cierta historia en donde no podían ocupar estos puestos importantes. Claro, no los fueron ocupaban, corridos de muchos territorios. No los ocupaban durante el imperio. Cuando se forma la república, se les da igualdad de derecho a todo mundo y el judío empieza a participar de manera natural, normal, como cualquier otro ciudadano de la vida pública alemana. Ahora sí. Entonces, el partido nazi tiene muy poco poder, muy poco poder. Okay. Y él intenta hacer un golpe de Estado. En Múnich. En 1923 y falla. Muchos de la gente que lo seguía es detenida. Él es encarcelado. Okay. Entonces, ¿Qué estuvo 5 años en la cárcel? La condena fue de 5 años. Pero estuvo nada más 1 año en prisión. También otra. Si él hubiera pasado los 5 años el intento de golpe de Estado es el 8 de noviembre de 1923, porque el 8 de noviembre fue la fecha también en que cayó el imperio alemán. Entonces él trató de agarrar la misma fecha para, de manera simbólica, hacer el golpe de Estado y regresar a Alemania a un gobierno de derecha, casi imperial. Entonces, 1923, noviembre, él intenta el golpe de Estado, falla, es encarcelado. En teoría iba a pasar 5 años en prisión, pero sale al año y cachito. Es un poco menos de lo que dura el juicio. Él sale a principios del 25. Ya con su libro. Y en prisión escribe su libro. Escribe Mi Lucha. En 1925, es decir, estamos también en estas fechas, cumpliendo 90 años de la publicación de Mi Lucha. Libro. Ok, ahí nos vamos a quedar. La publicación del libro Mi Lucha de Hitler. Y ahorita regresamos hablando de todos los mitos alrededor del suicidio. Vamos a hablar de su mujer, Eva Braun, cómo sucedió y aclarar algunas historias y misterios alrededor de hasta si Hitler estaba vivo y vivía en Argentina. Todo eso regresando con Jacobo Dayan. No se vaya. Abre Twitter. @Marta de Baile. Y Facebook de Baile Oficial. Opina. A las 10 de la mañana. Marta de Baile en W. Abre las redes. Non-stop. Escribe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 96.9 FM. 10 años. Al aire. Estamos de regreso en W Radio y estamos hablando con Jacobo Dayan, especialista en derechos humanos, en genocidio, sobre los 70 años del suicidio de Hitler, que justamente es mañana. O sea, mañana, un 30 de abril de hace 70 años, es cuando Hitler, junto con su mujer, se quita la vida. Entonces, estamos aquí conversando con Jacobo y en un momento más voy a usar todas las preguntas que nos llegaron por Twitter. ¿Quién era Hitler? Entonces, vamos en el año de 1925, cuando se publica el libro Mi Lucha, que es el libro que escribe Hitler después de haber estado en prisión. En ese libro está plasmado su diario político y todas las teorías raciales que él adopta de la ultraderecha alemana, incluso la utilización o la invención de la suástica como elemento de identidad del partido, no es invención de Hitler.
Ya venía siendo utilizado por la ultraderecha alemana el símbolo de la suástica desde muchos años atrás, cuando menos finales del siglo XIX, como un símbolo que hablaba de la superioridad racial, de estos mitos de las razas superiores que habían, no inventadas por Hitler, que había en toda Europa. ¿Pero de dónde sacaron la suástica? ¿Qué es suástica o esvástica? ¿No? En español, suástica. El símbolo original es del budismo. Sí. Originalmente, y quiere decir fortuna, suerte, éxito. Como las teorías europeas de una raza superior pensaban la parte mística de esto, la parte esotérica de estas ideas, es que esta raza provenía de una casta sacerdotal cercana a la India y de ahí migraron a Europa. Ese es el misticismo de la raza aria. A tal grado llega esa idea que estando Hitler en el poder se mandan investigadores antropólogos a buscar los orígenes de la raza aria a India. Y entonces adoptan un símbolo de esa región como símbolo de identidad de la superioridad racial. Hitler lo toma y le da un giro, es decir, le da la forma que conocemos con el color rojo, negro y blanco, que son los colores del Imperio Alemán, y la forma que conocemos. Pero la suástica es vieja. Entonces, en 1925 él publica su ideario. La respuesta que tuvo ese libro cuando recién se publicó es que todo el mundo se burló del libro. Nadie tomó en serio eso. Diciendo, aquí hay estos locos que están haciendo esto, y nadie lo tomó en serio. En Alemania, del 25 al 29, se vivieron los años de esplendor de esa época. Tampoco eran Dinamarca ni Nueva York, pero empezó a haber crecimiento económico en Alemania, y eso hacía que los partidos de extrema o de derecha o de izquierda no tuvieran jale. En el 29 viene el crack de la bolsa en Estados Unidos. Y eso, si Estados Unidos lo revienta, Alemania lo hace pedazos. Y entonces los sectores de la izquierda alemana, la ultraizquierda, los comunistas y la ultraderecha empiezan a tener muchos votos, porque la gente está harta de los partidos que están gobernando. Y ahí empieza el levantón del partido nazi. Como Hitler es el único político que está hablando de renegociar el Tratado de Versalles, es decir, cancelar la obligación alemana adquirida después de la Primera Guerra, empieza a recibir apoyo de grandes industriales, es decir, le empiezan a inyectar lana a su partido, medios de comunicación, y ya sabemos que si hoy entendemos que los medios de comunicación y mucho dinero ganan elecciones, entonces también. Entonces, apoyo de grandes industriales, medios de comunicación, sectores ultraconservadores de mucha lana, que era la nobleza anterior que había durante el imperio, y sectores del ejército, empiezan a apoyar al partido nazi, y el partido nazi empieza a crecer de manera importante. Antes del 29, los votos que recibía el partido nazi eran cercanos al 2 o 3%, ¿sí? Prácticamente nada. Del 29 al 32, se convierte en el primer partido político. ¿Sí? Nunca teniendo más del 33-35% de votos, pero con el 33 o 35 se convertía en la fuerza política con más votos. Entonces Hitler no llega al poder porque no junta coalición, necesita juntar 51% para poder gobernar. Él en el 32 no lo logra, aun cuando es el partido más votado. Pero las crisis recurrentes en Alemania económicas llevan a que los distintos gobiernos que se fueron formando fueran fracasando, y en el 30 de enero de 1933 a Hitler se le da la oportunidad de formar gobierno y convertirse en el canciller de Alemania. 1933. Pero ahí ya el partido nazi tomó control del ejército y la policía. Exacto. Lo primero que hace es tomar el control del ejército y de la policía, y hay un hecho que también detona la posibilidad de que el partido nazi tomara el control que tomó en los primeros meses. Hay un intento hay un incendio, se incendia la sede del Parlamento. No queda claro quién es el responsable hasta hoy de ese incendio. Lo más probable es que no es de que haya sido un autoatentado por el régimen, sino que un comunista, contrario a las ideas del nuevo régimen, haya incendiado el Parlamento. El Parlamento se incendia y eso es tomado por Hitler como un intento de desestabilización del régimen. Y en ese momento, por la Constitución de la República Alemana, se le otorgan poderes absolutos al canciller. El canciller en Alemania es el equivalente al primer ministro. Exacto. Hay un presidente, que en estos años es Hindenburg,
que fue el general que perdió la Primera Guerra Mundial, y él es el canciller o primer ministro, el equivalente. Y a él se le dan amplios poderes para gobernar sin necesidad de pasar por el Parlamento. Exacto. Sí, la tragedia fue que Hindenburg se murió. Hindenburg se muere después. Muere, claro. Esa es la tragedia. No, bueno, desde antes él ya está gobernando por decreto. Y Hindenburg es un hombre muy grande, también de ultraderecha. Claro. O sea que... Entonces, en pocos meses, Hitler y el partido nazi toma el control de todo el Estado. Después muere Hindenburg y entonces a él se le dan los poderes de canciller y presidente, y entonces es cuando se le da el título de Führer. ¿Qué significa Führer? Líder. Líder. Es el líder del país. Entonces, en él recaen todos los poderes. Es el canciller, es el presidente. Él prohíbe los partidos políticos. Ajá. Hay abolición de derechos, de un montón de libertades de asociación, reunión. Los partidos comunistas el Partido Comunista es prohibido, el resto de los partidos es perseguido, a todos los opositores se les persigue, se les asesina y se les manda a los primeros campos de concentración, claro, que se abren antes de la guerra, para encarcelar a prisioneros, a opositores políticos. ¿Y la moneda qué onda? Era la banca, nada más de ellos. No había nada de afuera, no había inversión extranjera, no había manera de que entrara. En la crisis del 29 se viene abajo toda la inversión. Cuando Hitler sube al poder ya empieza a haber una recuperación económica. Y él echa a andar, contrario a lo que podía hacer, echa a andar la maquinaria de guerra, porque Alemania tenía prohibido armarse. Él echa a andar la maquinaria de guerra y entrando en economía de guerra levanta la economía en general. Y entonces la economía alemana se empieza a recuperar de manera muy acelerada. Y los grandes índices de desempleo empiezan a desaparecer. Pero al mismo tiempo que está ocurriendo esta recuperación económica, empiezan las leyes de discriminación y segregación. Y empiezan a implantarse las teorías raciales en la política cotidiana. Es decir, en el 35 se dictan las leyes de Nuremberg, donde el judío deja de ser ciudadano, al judío se le segrega, empieza la persecución a gitanos, empieza la persecución a homosexuales, no asesinatos todavía. No estamos en la guerra, no hay campos de concentración, no hay guetos, no hay nada. Es dentro de Alemania leyes de segregación, discriminación y persecución. Nada más pregunta, tanto Osvaldo Rodríguez como algunos otros, Andros MQ en Twitter, preguntaron el otro día, ¿qué lo hizo empezar a odiar a los judíos? Ya quedó claro que no, que Hitler no tenía sangre judía. No. ¿De dónde nace este odio a los judíos y su obsesión? Él empieza a asimilar la corriente antisemita desde la ultraderecha y desde las altas esferas del ejército. Sí, pero ¿por qué judíos? Pues porque existía un antisemitismo en Alemania, histórico, al igual que en toda Europa. Hay una frase que ejemplifica muy bien esto. Algunos historiadores dicen que el cáncer del antisemitismo estaba en toda Europa, pero hizo metástasis en Alemania. ¿Sí? Entonces, esta persecución al judío, este odio al judío que existía en Alemania por siglos, en Europa entero, es parte del discurso de las clases más conservadoras dentro de Alemania, y Hitler ahí se desarrolla ideológicamente. Y cuando llega al poder, él ve como el gran enemigo racial al judío. ¿Pero por qué? Porque los veía como, porque pensaba qué, porque creía que eran qué. Porque había ideas que vienen desde la teoría de Darwin, del darwinismo social, es decir, pasar Darwin a lo social, así como las razas, como los animales fueron evolucionando, se pensaba que los seres humanos también. Y entonces los seres humanos más primitivos, más de origen, son menos evolucionados, y la evolución máxima se ha alcanzado con estas razas, lo que ellos pensaban como razas arias. Sí, cuando está de informante, perdóname, dime si estoy estoy correcta o no. Cuando está de informante, cuando apenas empezaban ahí sus pininos tratando de meterse más al sistema y todo este rollo, él veía con aberración el arte, decía, ¿qué tipo de arte es este? Y se da cuenta que los grandes artistas tenían sangre judía. Y se da cuenta que algunos artistas, y lo que estaban leyendo el alemán, eran a autores de sangre judía. Entonces para él se le hacía basura también todo esto y contaminación. Desde ahí ya traía pero en Mi Lucha lo dice. Sí, en Mi Lucha está. Y dice en Mi Lucha que no era por la raza judía, simplemente por ser judíos el odio que él traía. Él tiene ahí hay una cita de él que dice, no es un odio,
simplemente a la raza judía, sino a esta dominación o predominación de que el judaísmo internacional va a acabar con todo el mundo. Parte de las ideas antisemitas que había en esos años es que el judío controlaba la banca mundial. Exacto. Y que el judío también era el que estaba inventando y apoyando el comunismo. Es decir, el judío era el culpable de los dos extremos, del capitalismo voraz. Exacto. Y del comunismo. Y si había alguien odiado por Hitler, además de los judíos, eran los comunistas. Ese es el gran enemigo. Y entonces el judío representa la modernidad y el arte de vanguardia que odia Hitler. Los valores liberales que odia él, al comunismo que odia él, al capital que odia él. Entonces, él cree que el judío tiene múltiples caras y tiene un plan de dominación mundial, que también son ideas que existían en Europa en esos años. De en si los no me pongo vivo, los judíos me van a comer el mandado. Eso es lo que él cree. Él Sí. cree, o sea, Sí. de ser él a ser Y yo, entonces- de ser ellos a yo, pues yo. Entonces, en esta idea de que hay razas superiores, él dice, las razas superiores no deben de mezclar su sangre con razas inferiores porque entonces se contamina. Hay que mantener lo que él entendía, o los grupos La pureza de conservadores, los arios. porque no es de un los demás. rollo nada más de él, porque Claro. parecería que él es el que está loco y entonces y No. todo el mundo le decía que sí. Bueno, y algo que les explicamos hace algunos meses cuando hablamos del Holocausto, que no solamente era un tema de judíos, era gitanos, que también era una raza pura para él, era la gente homosexual, que ya traía Enfermos, homosexuales, y personas con genéticamente, discapacidad. personas con discapacidad, gente con Testigos de Jehová. negros. Sí, a la persecución va hacia todos lados, eslavos y evidentemente a los comunistas. Entonces, hay que entender en ese contexto de esa Europa que Hitler lleva esto, o el partido nazi, a las últimas consecuencias, al exterminio. Entonces, él llega al poder, se instaura y se solidifica en los primeros años. ¿Sí? Él, decíamos que era austríaco. Él, antes de tomar poder, unos años antes, renuncia a la nacionalidad austríaca para pedir la nacionalidad alemana que le es dada. O sea, le dan la nacionalidad alemana por haber peleado con Alemania en la Primera Guerra Mundial, y entonces es que logra entrar a la política, ¿sí? Desde ser austríaco. Entonces, llega al poder en el 33, en el 35 empieza ya de manera muy, muy fuerte la persecución contra minorías, discriminación, segregación, etcétera. Y el primer intento de golpe de Estado, el primer intento de asesinato importante contra Hitler, porque tuvo cerca de 20 intentos de asesinato, se da en el 39. ¿Sí? En noviembre del 39, un carpintero, en una cervecería en Múnich, pone una bomba y explota antes de tiempo la bomba. Y entonces se destruye la cervecería, pero a Hitler no le pasó, no Sin estaba él ahí. adentro. No estaba él ahí. Entonces es el primer intento, no es el más famoso por el cine, Es es la Operación Valkyria. Si alguien quiere ver la película, mejor vean la versión alemana y no la de Tom Cruise. Digo, si se puede hacer esa sugerencia. Sí. Y ese intento de asesinato que se hace Hitler ya se hace al final de la guerra, en el 44. Hecho por la dirigencia o gente de muy alto nivel del ejército alemán, que sabiendo que la guerra estaba perdida, intentan asesinar a Hitler para que la derrota no fuese peor. Claro. Entonces no era un intento de asesinato porque estaban en contra de... Está loco este güey, no. O de que está matando gente, Exacto. o no. Porque la guerra estaba perdida y él no estaba dispuesto a rendirse. ceder, claro. Y se da el intento de asesinato en sus propias oficinas. Este hombre Stauffenberg, el que hace el atentado, coloca un portafolio con una bomba abajo de la mesa donde estaba Hitler y varias personas viendo información de la guerra. Él sale, detona la bomba, Hitler es herido, pero no muere. Entonces ese es el intento de asesinato más famoso de Hitler. Y acabando la historia, bueno, la guerra empieza en el 39, se dan cuenta que está perdida desde febrero del 43, el intento de asesinatos en 44, y el evento que nos trae aquí es ya el final de la guerra, donde con los rusos o los soviéticos a las puertas del búnker donde él estaba, él decide suicidarse para no acabar sus días en un museo de Moscú, decía. Entonces, mi cadáver va a quedar, mi cuerpo. Entonces está Hitler con Eva Braun, porque se casó ese mismo año, ¿no? En el 45 se casa. Ese mismo día se casa con Eva Braun. Es decir, el 29. Pero llevaba con Eva Braun ¿cuánto tiempo? Pues muchos años, 14 años. Ella es una fotógrafa
también mucho más joven que él, tiene una relación muy larga y al final le cumple. Hoy, hace 70 años, 29 de abril, Se estaba casando Hitler con Eva Braun. manda a traer a un hombre del registro civil para casarse con ella en el búnker. Era católico Hitler. Nace católico, pero su ideología es una religión casi pagana, cercana a la naturaleza, a la mitología teutona, Sí, como alemana. más un rollo Sí, como más esotérico, sí. exactamente. Entonces, bueno, se casa con Eva Braun. El 29 de abril dicta su testamento político, habla de que el pueblo alemán no estuvo a la altura de los retos de ese momento, pero que llama a acabar el trabajo que no se terminó, que es el asesinato de los judíos. Acabar con el judaísmo internacional. Ok, ¿cómo se Y suicida? el 30 de abril entra dentro del búnker, que hoy en Alemania, en Berlín, este lugar, el búnker es un estacionamiento de una serie de edificios como el equivalente a interés social mexicano, no tan cercano a la Puerta de Brandenburgo, en algunas cuadras de ahí, que es donde estaba el búnker, y lo único que hay es un letrero con una placa de metal que dice: aquí se encontraba la entrada al búnker de Hitler, es decir, no hay un monumento, no hay ni mayor referencia a eso. Y él entra a su oficina, mata a su perro, que para él eso era, la cercanía que tenía Hitler con los animales era muy impresionante, es decir, era capaz de las mayores barbaridades que el ser humano ha visto, pero el amor que tenía por la naturaleza y los animales es impresionante. De hecho, el partido nazi podía ser el primer partido político de la historia con agenda ecológica. Claro, sí. No, de veras tenía. Era un hombre que odiaba el alcoholismo, mal. El tabaquismo lo ponía muy mal. Hay un mito de que si era vegetariano o no. Aparentemente, de dientes para afuera lo era. Tenía un discurso vegetariano, pero sí comía algo de carne, sobre todo comida tradicional alemana o austríaca. Se mete, mata a su perro, y le da a Eva Braun una pastilla de cianuro para que se la tome y se mete un balazo. Aparentemente ella, y todos aparentemente, porque lo único que hay son testimonios, no hay cuerpos. Ella no alcanza a pegarse el tiro, sino muere por el cianuro y no alcanza a pegarse el tiro, y él sí se pega un tiro en la sien. Pero no hay cuerpos. Pero él pide que sus cuerpos, el de él y el de Eva, sean sacados fuera del búnker y quemados. No quería que su cuerpo fuera Acabar en manos tomado moscovitas. por los soviéticos, y el cuerpo es totalmente incinerado. ¿Quieren que les lea esto? Heinz Link, oficial de Obersturmbannführer de la SS, que ejerció como jefe del servicio personal y oficial de protocolo de Hitler, relató lo siguiente: cuando abrí la puerta de su habitación me encontré con una escena que nunca olvidaré. A la izquierda del sofá estaba Hitler sentado y muerto. A su lado, también muerta, Eva Braun. En la sien derecha de Hitler se podía observar una herida del tamaño de una pequeña moneda, y sobre su mejilla corrían 2 hilos de sangre. En la alfombra, junto al sofá, se había formado un charco de sangre del tamaño de un plato. Las paredes y el sofá también estaban salpicados con chorros de sangre. La mano derecha de Hitler descansaba sobre la rodilla con la palma mirando hacia arriba. La mano izquierda colgaba inherente. Junto al pie derecho de Hitler había una pistola del tipo Walter PPK calibre 7.65, y al lado del pie izquierdo otra del mismo modelo, pero de calibre 6.35 milímetros. Hitler vestía su uniforme militar gris, llevaba puestas la insignia de oro del partido, la cruz de hierro de primera clase y la medalla de los heridos de la Primera Guerra Mundial. Y llevaba puesta una camisa blanca con corbata negra, un pantalón de color negro, calcetines y zapatos negros de cuero. Entonces, por eso no hay cuerpos, porque seguramente los quemaron. Sí, los testimonios que hay son esos, y piden ser quemados los cuerpos. Al otro día, importante, el espíritu que se vivía en Berlín en esos días era un espíritu de muerte absoluta. Hay una escena, una anécdota brutal. Pocos días antes del suicidio de Hitler, hay un concierto todavía de música clásica. Y a la salida del concierto, niños y niñas, porque ya los jóvenes, los adolescentes estaban en el ejército para defender Berlín, entregaron a los que asistieron al concierto a la salida pastillas de cianuro. Sí. Se imaginen la locura que se vivía ya en esos días. Uno va al concierto, sale, y a la salida, en vez de que te repartan un sus o una mentita o algo, Sí, una su pastilla de cianuro. Al otro día,
el que se queda a cargo es Goebbels, el ministro de propaganda, asesina a sus hijos, 5 hijos, él y su mujer, con pastillas de cianuro. Ella y él se suicidan. Magda, la esposa de Goebbels, y él se suicidan y piden que sus cuerpos sean incinerados también, un día después. Y cuando están siendo incinerados, llega el ejército ruso y detiene la incineración. Y hay fotografías de Goebbels casi quemado en su totalidad, pero se reconoce que es él. Entonces, Hitler, todos los mitos de que si Hitler se fue a Argentina, sí, que si lo vieron en Venezuela, en Chile, si mandaba, bueno, hasta la Antártida lo mandaron a vivir. Entonces, todos son mitos. La información que se tiene es de que él se suicida y su cuerpo es desaparecido. Evidentemente no hay evidencia de eso, hay testimonios, salud. Gracias. Pero cualquier otro mito está sustentado en elucubraciones extrañas, vamos. No hay ninguna sustancia que pueda decir, como si la hay, para comprobar de que varios líderes nazis sí huyeron a Sudamérica. Claro. Estuvieron en Paraguay, en Uruguay, en Argentina, en varios países. Pero de Hitler no hay ninguna señal que pueda decir que sobrevive a la guerra y se va para allá. Y alrededor de él se crea todo un mito, como la encarnación del mal absoluto. No es el hombre que carga más muertos en la historia, ojo. Stalin tiene muchos más muertos. Totalmente. Mao es probable que cargue más muertos. Aquí lo que hay es la perversión del asesinato sistemático. Claro. Ahí sí, en el caso de Hitler hay una perversión que en el resto de los casos no llega a la industrialización y a la fabricación de espacios de muerte al nivel que lo hizo el nacionalsocialismo. Ahora, hay dentro de Alemania, al igual que en todos los países, había chistes alrededor de la figura de Hitler. Regresando contamos los chistes, aunque no lo crean, sí nos podemos reír de estas cosas. Volviendo, no se vayan. ¿Quieres hablar? Abre la boca. 5166-890-01800-718-1414. A las 10 de la mañana, Marta de Baile en W. Abre las líneas. Llama. Estamos de regreso en W Radio, estamos hablando con Jacobo Dayan, nuestro experto en genocidios, en derechos humanos, porque mañana son 70 años del suicidio de Hitler. Estamos hablando de quién era Hitler. Ya vamos en la fase final. En Twitter, Vamos en la fase final. Yo creo que se han respondido muchas de sus preguntas. Una de ellas, antes de empezar con los chistes de aquella época, es ¿qué pasó con los cuerpos? Porque se dice que no se consumieron totalmente, sí les echaron gasolina, ¿no? Sí, con gasolina. 200 litros de gasolina al cuerpo de Hitler y Eva Braun. No se sabe, que fueron quemados en su totalidad. Quemaron hasta desaparecer cenizas. Sí, no hay que cuerpos. Ese es otro mito. No que sí los enterraron y los desenterraban y los enterraban y los desenterraban. No y hay los cuerpos. volvían del lugar. No hay cuerpos. No hay cuerpos. Otra de las cosas que se habla mucho de él y hay que decir, él fue el diseñador de toda la imagen del partido. Los uniformes, las banderas, los edificios. O sea, toda esta enormidad casi de imperio que pretendía crear fue diseñado por él y ya fabricado por empresas. Vamos, hablaba de Hugo Boss, fabricante de... Sí. Y muchas empresas colaboraron con el régimen, bueno, aprovecharon. El Volkswagen es el primer boceto del Volkswagen, del sedán, es hecho por él. En el 32, claro. Todavía antes de llegar al poder, el diseño es de él. ¿Sí? Entonces, es un hombre que tenía esta capacidad de impresionar, porque es evidente que lo que crea de imagen es muy impresionante. Oye, todo es diseñado por él. Y aquí hay una muy buena pregunta de un cuentaviente que mandó por Twitter y que dice que ¿cuál fue la herencia tecnológica alemana derivada de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, se habla mucho de si los experimentos médicos, los perversos experimentos médicos que se hacían con niños, con gitanos, con gemelos, con judíos en los campos de concentración tuvieron alguna utilidad médica. No. Evidentemente, como toda guerra, genera avances tecnológicos. Parte de la posibilidad que tuvo el ser humano de llegar a la luna se da por el grupo alemán que diseñaba cohetes para Hitler. El B-1 y el B-2, von Braun, el jefe de esta tecnología en Alemania, es tomada por los gringos, llevada a Estados Unidos, y a partir de su
trabajo es que se pudo llegar a la Luna. Entonces, es decir, en épocas de guerra, evidentemente hay un montón de avances tecnológicos que después sirven para lo que sea. Oye, aquí otra pregunta. ¿Es cierto que a la familia, que ya estaban muertos, a los abuelos, a la mamá, los desenterraron para que tampoco, porque no fueran merecedores de estar enterrados ahí en tierras alemanas? No, lo que hay es, por ejemplo, hay un par de sobrinastros que sobreviven a la guerra y que viven en Estados Unidos. Ajá. Y deciden esterilizarse para no tener hijos. O sea, es decir, sabiendo la carga que traen, más que la carga genética, el peso del apellido, claro, deciden hacer esto. Pero muchos otros sobrinos en segundo grado, cosas así, sobreviven y ahí están, andan por el Vean mundo. un documental que ya te lo dije a ti que lo veas, que se llama, no sé si ya lo viste, que se llama Hitler's Children. Se llaman los hijos de Hitler, que son todos los hijos y nietos de su... La de su círculo más cercano. No, de todos, de Goebbels, de sí. Himmler, de todos estos. Súper interesante el documental. Sí, bueno. yo conocí en persona a la sobrina nieta de Himmler y es una experiencia complejísima porque ella entiende la carga que trae. Claro, no es nieta directa de Himmler, es nieta del hermano. Y es una mujer con un trastorno brutal, ¿no? Saber que se tuvieron algunos que cambiar de apellidos porque fueron perseguidos. Creo que Catherine Himmler, a ver, búscala como Catherine. Ahorita la voy a una mujer buscar. que se la pasa, se casó con un israelí, por ejemplo, ella, y se la pasa por el mundo dando conferencias alrededor de esto. Entonces, alrededor de este personaje se crean una serie de mitos infinitos. Ahora, durante su régimen, nunca tuvo el apoyo de la totalidad del pueblo, como también se piensa. Es decir, siempre había un sector duro de un tercio del que pueblo. No estaba de acuerdo con el sistema ni con el gobierno. Estaba muerta de miedo. Claro. Y perseguidos. Había chistes en la época. ¿Cuáles son esos Entonces, por chistes? ejemplo, decían, en India hay un hombre que muere de hambre para salvar a millones, haciendo referencia a Gandhi. Ajá. Dice, aquí nosotros tenemos a millones de hombres sufriendo por uno. Claro. Aquí en India hay uno que sufre por millones, aquí nosotros millones sufrimos por uno. Ajá. Otro de los chistes que se contaba en la época es el típico chiste de en un avión van. De esos, cuando yo leí que existía ese chiste en Alemania en esos años, me di cuenta que seguramente ese chiste existe en todos los países y en todas las culturas. En un avión van Hitler, Goering, Goebbels, se cae y no sobrevive nada. Y nada más se salva uno. ¿Quién? Hitler. El pueblo. Ok. Ese es el mismo chiste que acá. Claro. Van en un avión y tal y tal. Se mueren los tres. ¿Quién se salva de nosotros? Oigan, ya no hay nadie, para que se lo sepan, que en el mundo que use el apellido Hitler. No, lo cambian. El pacto de extinción de los sobrinos nietos del Führer dice que juraron que no iban a tener hijos. Y los últimos descendientes de Hitler, que viven en Nueva York, que son Alexander, Louis y Brian, se cambiaron el apellido y permanecen escondidos. Como los sobrinos y nietos de Goebbels, de Himmler, de todos, tuvieron que cambiar los apellidos. Vean el documental, de verdad está súper interesante. Ahora, muere Hitler, se suicida el 30 de abril y todavía se crea alrededor de este suicidio toda una escenografía artística de hecatombe. Para anunciar el suicidio, la radio alemana empieza la transmisión diciendo el Führer se ha suicidado y ponen el segundo movimiento de la séptima sinfonía de Bruckner, que es una de las piezas más lúgubres que puede haber en música clásica. Que de hecho ahorita la estamos escuchando. Sí, el segundo movimiento de la séptima sinfonía de Bruckner es puesto como casi marcha fúnebre del país entero, o sea, el dolor de todo el pueblo. Otra de las cosas es qué empresas se aprovecharon de este régimen. Muchas de las empresas que hoy conocemos se aprovecharon de esto. Había fábricas en los campos de concentración, por ejemplo. IBM colaboró de alguna forma, por ahí hay un libro, IBM y el Holocausto. Empresas como Siemens, Volkswagen, BMW, Mercedes, todas ellas utilizaron o se sirvieron de la locura nazi para sus propios, del gobierno, para sus propios fines. Otra de las cosas que había como pregunta, el
el diseño arquitectónico, él planeaba destruir Berlín completo. Ajá. Porque decía Pero que ya sabiéndose derrotado. No. Ah, ¿no? En la época de esplendor. Es decir, Berlín tiene que ser más majestuoso que París, decía. Incluso cuando toman París, él va de madrugada a ver todo París y a diseñar ¿Cómo iba a ser su nueva Berlín? Que no se iba a llamar Berlín, se iba a llamar Germania. Ok. Y ahí, por ahí, si lo buscan Mira, también en que ese internet, dato no me lo sabía yo. iba a construir una cúpula 17 veces más grande que San Pedro. O sea, era una cosa majestuosa con su arquitecto personal, Albert Speer, y todo diseñado por él. Es decir, es un hombre con unas ideas majestuosas absolutas, con una capacidad de convencimiento absoluto y que hoy representa al mal absoluto. Entonces, recomendaciones. Vean el documental Los hijos de Hitler. Vean La Caída, la película. La Caída también creo que es una buena referencia. Sí, si quieren ver el intento de asesinato, que también es interesante, Operación Valquiria, la versión alemana. El libro Mi lucha, el primer libro de Hitler. Ay, pero eso hay que no leerlo. pierdan su tiempo. Si quieren leer una biografía Yo buena sí la de leí, él. a mí me pareció interesante. No, yo también la leí, pero no es un libro para recomendar. No. Así como siéntate y léete Mi lucha. No. Es Pero a ver, mejor ir al ¿cuál es dentista. una biografía fiel? Ian Kershaw. Ahí lo Muy bien. buscamos. Muy bien, es @Dayan_Jacobo en Twitter. Si alguien tiene más preguntas. ¿Quieres hablar? Abre la boca. 5166-8900-01800-718-1414. A las 10 de la mañana, Marta de Baile en W. Abre las líneas. Llama